no era feliz con ella. Él administraba el dinero de Ana Bárbara y también me enviaba dinero por Western Union. Me dijo que lo que más le atraía de mí era mi juventud. Tuvimos por videollamada. Ayer por la tarde recibo una llamada de Adriana Tobal. Adriana Tobal es una periodista costarricense que yo conozco desde hace ya varios años. Ella también estuvo siguiendo muy de cerca el escándalo de Piqué y Shakira. Me llama y me dice: Jordi, mantengo una relación sentimental con Ángel, el marido de Ana Bárbara. Yo, evidentemente, casi me desmayo porque me une una gran relación con Ángel y le digo: Adriana, ¿es de verdad esto? ¿Es seguro? Y me dice: sí, tenemos varios meses de relación, esto ya se ha ido de más. Ana Bárbara se enteró ayer y quiero contártelo a ti para que tú des la primicia a nivel mundial. A partir de aquí yo me pongo en contacto con Ana Bárbara, con Ángel y bueno, si os parece, veamos. Ella es Adriana Tobal, tiene 29 años, vive en Costa Rica y nos aseguran que como es creadora de contenido fue contratada por Ángel Muñoz, el esposo de la cantante Ana Bárbara, para que lo ayudara con sus negocios de productos nutritivos hasta que la relación pasó de lo laboral a personal y comenzaron una relación cibernética a distancia en la que se enviaban mensajes amorosos, otros bastante subidos de tono y hasta mostrando sus partes íntimas. La relación de infidelidad fue avanzando y Ángel comenzó a enviarle regalos y dinero a la joven a Costa Rica. Ángel me sigue por Instagram y me escribe, me pide mi número de WhatsApp. Él en ese momento estaba pasando por una situación mediática bastante difícil y me pidió ayuda para sacar información en mi canal de YouTube, para contrarrestar un poco las declaraciones que hacían la familia y los hijos de Ana en contra de él. Nunca fue mi sponsor, simplemente él me pidió que promocionara sus pastillas en mi canal, más que todo como para aparentar que éramos un equipo. En octubre del 2025, Ángel le envió una carta de invitación para conocerse personalmente. Viajaron a varias ciudades de México, a República Dominicana y a Bogotá. Según estos mensajes, Ángel estaba pendiente de sus proyectos y veía en ella un apoyo emocional ante los problemas que presentaba con los hijos y la familia de Ana Bárbara, pues en varias ocasiones le dice a la joven en mensajes que no está bien y en otras que en ese momento no puede hablar porque no está solo. Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad. Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto 2 veces. La primera vez fue el 9 de septiembre en Ciudad de México. Ahí nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara. Y bueno, lamentablemente no pudimos vernos más porque él tuvo problemas con su trabajo y me dijo que no podía salir del país. Ana Bárbara tiene conocimiento de la infidelidad de su esposo con la joven costarricense. En el día de ayer le pidió que se fuera de la casa. Además, contactamos a Ángel Muñoz y nos confirmó que desafortunadamente es cierta esta historia. A ver, Lili, Raúl, aquí hay muchísimas cosas que evidentemente necesitaríamos 10 programas porque llevo todo el día de hoy pegado al teléfono con Ángel, con Adriana. Hay muchísimas cosas que se pueden contar en pantalla, otras que no, que nos gustaría contar pero no podemos. Pero a ver, dejadme deciros cosas importantes que me traslada Adriana. Me dice que se enamoraron, que las cosas fueron a más, que en esos encuentros pues que se querían. Yo he visto todos los mensajes, Lili, Raúl, y nadie puede negar esta relación. Es evidente que después de leer esos mensajes aquí ha habido una relación que me confirma Ángel. Ayer le pregunté, ¿pero qué ha pasado, Ángel? Y me dice: Jordi, pues mira, que las cosas con Ana no estaban bien, que yo me dejé llevar, yo estaba pasando un bache anímico, esta chica pues yo ya la conocía, pero me estaba apoyando y de la amistad pues la cosa se fue a más y pues al final pasó lo que pasó. Me dice que se siente arrepentido, que va a luchar por el perdón de Ana. Hoy también he vuelto a tener una segunda conversación muy larga con Ángel de 30 minutos, me dice que está en casa en Beverly Hills, que tanto Ana como él no se van a separar. Él me dice que va a obtener el perdón
perdón de Ana, que va a luchar por el perdón de Ana. Y tú dices que a ti te confesó el compañero de Ana Bárbara que sí es verdad. Entonces, esta chica, ¿por qué salió a decir esto? Bueno, esta chica considera, Adriana Tobal, considera que Ángel pues no está respondiendo, que no considera que esta relación va a terminar, que no, pues que Ángel no le contesta los mensajes, que ella quisiera continuar con él, pero viendo que la situación pues se va a terminar, la relación se va a terminar, dice pues ya que se va a terminar, que salga a la luz. ¿Tú crees que sería mejor para Ana Bárbara que ella no hubiera dicho nada y ella no se hubiera enterado? Yo no le veo el punto. No acabo de entender el punto de una mujer que sabe que está con un hombre casado, que en cualquier momento lo que pasó iba a pasar. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿qué busca ella con decirlo? ¿Dañar a Ana Bárbara? Que Ana Bárbara se entere. ¿Dañarlo a él? No, Raúl, ese es el... Yo me pregunto porque todos los días la gente tiene infidelidad. Todos los días y nadie se entera. Vamos a pasar en vivo hasta España con mi querido Jordi Martín para que nos cuente más de todo lo que nos enteramos ayer y que hoy tiene su segunda parte. Jordi, esto está bastante fuerte, todo esto que está pasando, o esta relación, esta mujer. Claro, evidentemente hay muchísimas preguntas, muchísima gente se está preguntando que por qué Ángel hizo esto. Mira, Lili, a tu pregunta te puedo contestar según la conversación que yo he tenido hoy con Ángel. Yo le he preguntado, Ángel, ¿pero por qué está pasando todo esto? Y me dice, Jordi, la única intención de Adriana es herir a Ana Bárbara. Es su única intencionalidad, que yo termine con Ana Bárbara, pero no lo va a conseguir. Luego más tarde os voy a dar datos de cómo está la relación de Ana Bárbara y Ángel. Pero bueno, vamos a ver en esta segunda parte de la entrevista todo lo que nos cuenta Adriana Tobal. Me llamaba frecuentemente en la madrugada. Así que el 31 de agosto ambos nos confesamos que nos gustábamos. Y pues esa noche tuvimos por videollamada. Yo no quería nada serio, no quería compromiso, no planeaba verlo personalmente, pero él me pidió seguir conversando. A los 4 días me dijo te amo. Ángel me dijo que lo que más le atraía de mí era mi juventud, que le gustaba mucho mi rostro porque yo no tenía arrugas, que era muy bonita. Nosotros no teníamos sexo, nosotros hacíamos el amor. Me acariciaba con mucho amor, con mucho tacto, fue muy caballeroso. Durante el día hacíamos varias veces el amor, también durante la noche y la madrugada. Según la joven, el esposo de la cantante era muy espléndido y detallista. La verdad es que me complacía en absolutamente todo, en cada viaje. Me pagó sesiones de fotos, trámites administrativos, me dio dinero en efectivo. Mira, Jordi, te voy a contar una historia tan bonita que me pasó con él en Guadalajara. A mí se me dañaron mis lentes y yo me puse muy triste. Y él me dijo que me tenía un obsequio. Luego llegamos al aeropuerto de Guadalajara y él me compró 2 lentes, uno Prada y uno Jimmy Choo. Por los 2 pagó un poco más de $1000. Por cierto, hoy traigo puestos los lentes que él me obsequió. Yo quería conocer las cabinas de Alofoque de Santiago Matías y él me obsequió un viaje a República Dominicana. Solo los vuelos de ida y vuelta costaron $1000. Me pagó el hotel, me pagó la comida, me ayudó con gastos de la casa. Él me decía que tenía sus tarjetas, que tenía su propio dinero, pero también me confesó que él administraba el dinero de Ana Bárbara y también me enviaba dinero por Western Union. Cosa que Ángel desmiente categóricamente, afirmando que el único dinero que le enviaba era por promoción a sus productos de pérdida de peso. Me decía que no era feliz con ella, que ese matrimonio para él era una jaula, una prisión, que él tenía su plan de escape, que él quería dejarla, quería divorciarse. Sin embargo, Ángel asegura que estaba pasando por una profunda depresión por la situación familiar que atravesaban en la casa y admite que en algún momento pensaron en el divorcio. Raúl, Lili,
tenemos la respuesta a lo que la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Siguen juntos? ¿No siguen juntos? ¿Se van a divorciar? ¿No se van a divorciar? Bueno, os puedo adelantar ya que no se van a divorciar. Ana Bárbara ha perdonado a Ángel. Van a seguir viviendo juntos en su casa en Beverly Hills. Ángel me ha dicho que van a seguir juntos, que nada los va a separar y que la única intención de Adriana es hacerles daño. Tengo que deciros, Raúl y Lili, que acabo de hablar con Pancho, el hermano de Ana Bárbara. Está súper dolido con Ángel. Me dice, Jordi, esto yo ya lo venía diciendo desde hace muchísimo tiempo. Para mí esto no es nada raro, nada extraño. Y bueno, deciros, la noticia es que Ana Bárbara, Raúl y Lili, ha perdonado a Ángel. Entonces, déjame preguntarte una cosa, Jordi, algo en serio. Tuviste el pomo que ella está hablando, ella está aguantando, ¿no? Entonces lo que estaban haciendo él con ella era quemando grasa nada más. Oye, Raúl, ¿cómo explica esta relación? Raúl, ¿qué manera de hablar es esa? No. O sea, a ver, vamos a ver. Han tenido una relación sentimental confirmado por Ángel. Me lo confirmó ayer y me lo ha confirmado hoy. Sí. Y bueno, por respeto, no vamos a entrar en detalles muy íntimos. No vamos a entrar. Pero Ángel hoy me ha confesado cosas que me las quiero callar y me las quiero guardar, pero cosas íntimas donde me corrobora que sí no entendiste, hubo una no relación entendiste el chiste, sentimental. Jordi, que estaban quemando grasa, no lo entendiste. En España no se entiende esto, Raúl. Tú te crees muy español, pero tú no. No, yo no me creo Okay. español. Yo no me creo español. Sí, Raúl se pone aquí a hablar de todo lo de España, yo no me Madrid, creo español, Lili. pero quemar grasa. Yo crecí en España, entonces no me Yo digas sé que te crees español. Okay. Pero bueno, Jordi, buenísima la historia. Qué bueno que Ana Bárbara no se va a separar. Lo conozco a él. Es súper buena gente. Apoya a Ana Bárbara en todo. Qué bueno. Son una pareja lindísima y creo que al final, yo no sé, estas muchachas que hacen estas relaciones virtuales, que se imaginan algo en su cabeza que al final esto es la realidad versus Instagram, porque al final, Raúl, yo creo que viven una vida, no sé qué pensaba ella, qué esperaba ella. Lo más seguro que ella esperaba, me mandó pasaje, no sé, me dio dinero para ayudarme con la casa. Este hombre está loco por mí. Y al final pasan estas cosas, se hiere y ahora trata de herir a la otra mujer. ¿Por qué? Eso es lo que digo yo. ¿Cuál es el punto de tratar de herir a una mujer que no te ha hecho nada? ¿Qué le hago así? Mira. No sé. Le pongo la L en la cara, como dicen los muchachos. Loser. ¿Tiene la foto aquí que podemos repetir del pomo que ella está aguantando en la mano? Ay, Raúl. Ahí está. Estaban quemando. Sí, es quemador de grasa. Exacto, quemando grasa entre los dos. Bueno, si la gente quiere ayudarla... Eso no lo digo yo, lo dice ella con el pomo que tiene en la mano. Comprando los productos de ella, no tengo problema con eso. Pero pensar, Raúl, que esto es correcto, lo que ha hecho... O sea, aparte que está con un hombre casado, hace esta barbaridad. Esto pica y se extiende. Y vamos a lo seguir que hablando. Jordi Martin consiguió parece que no va a acabar. Y es el trío entre la pelea de Ana Bárbara, el compañero de Ana Bárbara, la supuestamente compañera del esposo de Ana Bárbara, que vive en Costa Rica. Esto ahora se ha convertido todo en una batalla, hasta abogados han metido por el medio. Bueno, ella se llama Adriana Tobal, como ya saben. Ella, tenemos que decirle, la ex amante del actual esposo de Ana Bárbara. Bueno, en el día de ayer ella recibió una carta del abogado Guillermo Poz informándole, señores, que está representando a Ángel Muñoz y advirtiéndole que no publicara más contenido de su representado. ¿Por qué? Porque esta mujer está yendo a todos los shows, Raúl, cada vez dando más información. Exactamente. Hoy la mujer habla ante nuestras cámaras y nos dice su posición ante una posible, además, quizás una demanda. Además, le envío un mensaje a la cantante. Jordi, adelante, cuéntanos qué está pasando. Tú estás en España en este momento. En Madrid, estoy en Madrid. En Madrid, ok. Sí, hola Lili, hola Raúl. Cuéntanos. A ver, os voy a dar la última hora. Como bien decís, Adriana Tobal ha recibido una seria advertencia
por parte de Guillermo Pous, el abogado de Ángel Muñoz, y parece, por lo visto, que no le ha importado mucho, ya que después de recibir esa advertencia, esta noche, esta madrugada, Adriana Tobal ha publicado numerosos posts, historias, donde pues pone en evidencia a Ángel Muñoz. Yo he podido hablar hace tan solo unos minutos con Adriana Tobal y esta es su reacción. Adriana Tobal, la examante de Ángel Muñoz, reacciona ante una posible demanda luego de recibir una carta de advertencia del abogado Guillermo Pous, donde le dice que ha sido contratado por el esposo de la cantante para protección de sus derechos fundamentales. No tengo miedo a que Ángel Muñoz me demande, estoy tan segura de que digo la verdad, de que me encantaría de que estas pruebas las viera un juez y decida si esto es o no inteligencia artificial. A pesar de la carta advertencia del abogado, la joven anoche publicó varios videos y expresiones alegando intimidades del esposo de Ana Bárbara. Yo lo subí después de que él me enviara esta carta a todas mis redes sociales y correos electrónicos la noche del martes. Adriana Tobal aprovechó nuestras cámaras para enviarle un mensaje a la reina grupera. Ana, yo no quería llegar a esto, pero tu marido me mintió y me utilizó. Y ahora está jugando con mi credibilidad. Y es lo único que yo tengo y que voy a defender hasta el final. Yo no quiero destruir ningún matrimonio. Si eso hubiera sido mi intención, yo habría vendido la exclusiva durante los viajes. Yo le habría hablado a amigos reporteros en México. A ver, Lili, Raúl, dejadme deciros que yo también en las últimas horas he podido hablar con Ángel. Ángel Muñoz, tengo que deciros que está muy preocupado. Yo creo que su máxima preocupación, fíjate que no es ni perder el divorcio, o sea, ni perder a Ana, es perder su trabajo. Me dice Jordi, este escándalo no me está beneficiando en nada, estoy muy preocupado y la verdad que estoy pasando un momento a nivel anímico dantesco. Por otro lado, me gustaría dejar claro y recalcar que Adriana Tobal no ha cobrado absolutamente nada por estas entrevistas en El Gordo y la Flaca. Me ha insistido Adriana Tobal que por favor que lo deje claro, que no ha cobrado nada de Univisión por hacer estas entrevistas. No sé si tenéis alguna pregunta ahí en el estudio. Sí, aquí no se paga. Pero aquí no se paga por nada. Espérate, vamos por parte. Él no puede perder su trabajo por ser playboy. Bueno, él trabaja en inmigración en Los Ángeles, no, pero ¿qué lleva tiene que muchos ver años eso? y él lo que me dice es... ¿Cómo Sí, le no vas a puede decir, ser. oye? Me dice que estos escándalos... ¿Cómo le que vas no... a decir en tu trabajo, oye, tú no puedes hacer esto en tu vida privada, tú no puedes hacer esto, tú no... No, te explico, Raúl, te explico para... No, yo te entiendo, pero es que parece ser, presuntamente, que Ángel pues podría tener ya diversos problemas en su trabajo por unas presuntas demandas que habría recibido en los últimos meses y esto pues le habría ocasionado bastantes problemas y por eso no quiere que estos problemas se alarguen, Raúl. No, claro. Porque él tiene Jordi, ven acá. otros problemas aparte de esto. Sí, claro. Me imagino que es que tiene otros problemas aparte de esto. ¿Qué ibas a preguntarle? No, que yo no sé si en estos trabajos te pide que tienes que tener una conducta perfecta cuando estás afuera de tu trabajo. No, Si trabajas para el eso. gobierno. Ah, bueno, fuera del trabajo. Sí, Raúl, y me imagino que No estos sé escándalos... cómo trabaja eso. Si tú trabajas para inmigración o algo de eso. Contar de que no dejes entrar a nadie aquí que esté ilegal, ya. Pero claro, bueno, porque él trabaja, el palo que trabaja. Sí. Ok, pero vamos a ver la posición de esta chica. Ella está diciendo ahora, estoy tan, tan confiada en lo que he hecho y he publicado todo esto porque él fue el que le envió a ella, a todas sus redes sociales, esta advertencia del abogado, que, by the way, Sí. es uno de los mejores abogados que ha representado desde Araceli Arámbula, Raúl. Sí, yo sé. O sea, Se me olvida claro que ahora, sí. pero tiene un sinfín, o sea, en su lista aquí tenemos al abogado Guillermo Pous. Yo, la no verdad tan bueno que- como mi abogado, pero dicen que es bueno ese. Pero es muy bueno, es muy bueno. Dime, Jordi. Lili, lo que sí que me gustaría dejar claro que ella, Adriana Tobal, lo que dice en todo momento es: Jordi, yo el dolor que tengo es que me niegue Ángel. Si Ángel hubiera hecho bien las cosas conmigo y hubiera dicho, mira Adriana, no podemos seguir, pues porque yo quiero seguir al lado de Ana Bárbara, me dice Adriana, yo no hubiera montado todo este escándalo, pero lo que más me duele es que él me niegue y no admita que hemos tenido una relación sentimental durante varios meses. Eso es lo que me dice Adriana Tobal. Pero espérate, Está Jordi. ardida, claro.
¿Qué quería esta mujer? ¿Que siguiera una relación con él? Sí, ella, claro, o sea, ella lo que me dice es, Ángel Muñoz durante todos estos meses me ha hecho creer que nosotros éramos novios, que íbamos a tener una vida, que él se quería separar de Ana Bárbara y que quería ser feliz conmigo y nos íbamos a vivir juntos. Entonces me dice, de repente, de la noche a la mañana, me veo que todo ese castillo de ilusiones es mentira y es cuando yo me veo obligada a hacer esto público. Bueno, yo creo, Jordi, que toda mujer, yo hablo como mujer, yo me puedo equivocar y enamorarme de un hombre casado, pero tengo que saber que estoy tomando un riesgo. ¿Sí o no? Creo que si uno se enamora de un hombre casado, tú tienes que estar clara que tú te estás enamorando de una persona, Raúl, y que no está libre y que en cualquier momento puede cambiar de opinión. Te voy a decir algo más. Así el hombre no esté casado y tú tomes el riesgo, a lo mejor no terminas con él. ¿Sí o no? Porque a lo mejor te puedes enamorar de un hombre que no es casado y es muy difícil, Raúl. Entonces yo lo que creo es que un hombre casado se vaya con la novia y deja a su esposa. Eso sí es más difícil todavía porque los hombres dicen, muchos de ellos dicen, no, yo voy a dejar a mi esposa y después no deja a su esposa. Y después cuando tiene que dar el paso ya en firme, Raúl, y todo se empieza a poner en serio, la mayoría de los hombres o las mujeres dan 2 pasos atrás y lo piensan 2 veces. Vamos a aclarar algo. Recuerden que en todos lados hay 2 partes de la historia. No hemos oído la parte del compañero esposo de Ana Bárbara. Claro. Así que nada más tenemos una parte de la historia y no la segunda parte. Gracias, Jordi. Gracias por todo esto. Jordi, gracias por esto en el día de hoy. Y quiero reiterar, señores, que Univisión, o sea, que nosotros acá no pagamos por entrevistas, porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿por ahí ya les pagan? No, el gordo y la flaca no. Todo el mundo está hablando hoy en la ciudad de Los Ángeles. Fue lo que le pasó ayer a Rihanna en su casa. Estamos en la esquina de donde vive Rihanna y les tengo que contar que hace media hora nos bajaron de exactamente la casa de Rihanna, que es allá donde se ven las camionetas negras, y le voy a pedir a Manny que se acerque con el zoom a las camionetas negras, que es en donde exactamente vive Rihanna. Y la razón por las que nos bajaron de esta calle nos dicen que es porque los investigadores criminalistas están haciendo su investigación, valga la redundancia, pero también nos dicen que en estos momentos está saliendo Rihanna de la casa. Ya hemos visto maletas salir de la casa en diferentes camionetas. Obviamente lo que menos quiere Rihanna y su familia es estar en esta residencia, en donde no solamente por lo que ocurrió, no, porque imagínate, en su casa, que incluso llegaron hasta un carro que estaba estacionado dentro de la propiedad, y estaba con sus 3 hijos, estaba con su esposo, pero además porque hay cualquier cantidad de medios ya presente en esta calle, y me imagino que lo que menos quiere es tener esa intranquilidad, ¿no?, después de lo que ha pasado. Ya hizo sus declaraciones hacia la policía de Los Ángeles, pero en estos momentos, y el helicóptero que ustedes están oyendo es porque hay varios helicópteros encima de esta calle para ver el momento en que ella se va a ir de la casa. Ya salieron las maletas, como les dije, salieron incluso algunas personas que presumimos son las nannies de sus 3 hijos, y en estos momentos hay una mujer que ya está arrestada, que se llama supuestamente Ivana Ortiz, tiene 35 años, tiene antecedentes, vino supuestamente de la Florida especialmente para hacer esto, para a la casa de Rihanna. Ella tiene antecedentes de violencia doméstica, fue arrestada por manejar erráticamente, y bueno, hay que esperar ahora el mugshot que viene para esta mujer, porque ya está siendo acusada de intento de... Tania, con el nombre parece que ella es hispana, o tiene que ser hispana. Obviamente, con el nombre que tiene. Apellido Ortiz. Y de verdad que esto es una cosa que le pasa a muchas celebridades. Claro, Raúl, y que de momento son atacadas por algo. Siguen, que tratan de fanáticos que se vuelven locos con los artistas, pero esto es más serio porque le entró a su casa. Le entra a la casa y obviamente vino de la Tania, Florida. muchas gracias. Vino de la Florida con una misión, Raúl, y era hacer eso. Bueno, vamos a seguir esto muy de cerca, de una costa a la otra, para saber quién es la persona. Para entrarle a tiros a la casa de Rihanna, imagínate. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué tal, mi gente del Gordo y la Flaca? Una pregunta, como ya sabemos que Cardi B publicó que se iba a rebajar los gustos, vamos a preguntar a la gente qué se arreglaría en su cuerpo. Vamos allá, bro.
Pero mírame tú, dime tú. ¡Ey! ¿Qué tú crees? La tienes, un cromo, pero no hay un retoque, algo. De barriga y encima de nalga. ¿Te quita nalga? Poquito, sí. ¡Guay! Bueno, manito, me hago los cuadritos como... ¿Los cuadritos? ¿Es porque se hizo los cuadritos? O sea, tú te quitarías la barriga. Me quito todo de una vez, peluche, los brazos y la vaina. Te pone nítido para que la mujer te llueva. Y pile cuarto para los cueros. La barriga, para estar clean. Ah, pues todo el mundo quiere la barriga. Ajá, pero eso es para hacerme mi cuadrito. Y usted no se aterrica, no se pone más joven. No estoy bien así. Pero vamos un poquito medio arrugado. ¿Cómo que usted te regalía? Una tericadita también. Sí. Bueno, yo quiero hacerme un abdomen porque ya yo parí 3 muchachos. ¿Una qué? Una abdominoplastía. No tengo los cuartos, pero quiero hacerlo. Ajá. ¿Tú te imaginas este cuerpo hecho? Si uno está bueno así. Miel. Bueno así, imagínate hecha. 5 o 6 doctores hay que meter mano ahí, ya usted sabe. Con 8, mi amor. En realidad yo me pusiera par de libritas más, tú sabes, para estar más saludable y más vaina, pues par de libras más, tú sabes. ¿Par de libras más? Uno está bien, pero me le pongo un cuadrito, tú sabes, entero. No, un cuadrito entero, tú sabes. ¿Usted cree que usted tiene la venta pesada con esa barriga? No, a pesar, no. Yo lo que tengo un par de pesos invertidos cómodos aquí, ¿oíste? Hay par de pesos invertidos Tú sabes que tú también la tienes. No, pero está bien. Si usted fuera famosa, ¿qué parte de su cuerpo usted se arreglaría? Todo mi cuerpo. ¿Todo? Todo. ¿Por qué usted se lo arregla todo? Todo, para sentirme bien. Pero que usted es una mujer hermosa y bella. Me arreglaría entero porque yo soy feo completo. ¡Ey, ey! La tiene. Dice a los bancollazos se arregla ahí. A lo marco ya. Bueno, señores, esto es una entrega más del Gordo y la Flaca. Yo por mi lado no me quito nada, así que nos vamos a los estudios. El hombre de Nueva York. Entre Raúl y yo la lista es larga de cosas que no podemos hacer, señores. Yo sugiero que se hagan siempre la nariz y las orejas. Es lo único que sigue creciendo. Pero, hasta oye, el día que uno se va de este lugar. La nariz y las orejas. Y Cardi B, si se quita de atrás, le queda mucho de todas maneras. Eso es verdad. Cardi, te quitas lo que te pusiste y te sobra, mi amiga, para regalar, para empacar y para allá. Exactamente. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que yo fui a buscar lo más importante que hay en Los Ángeles. Y si no viene a visitar este lugar, no ha visto Los Ángeles. Vamos a verla. ¿Cuál es? Yo no entiendo nada. Llevo media hora caminando, no encuentro la estrella de Lili y de Raúl. ¿Dónde estará esa estrella? ¡Hey, mira! ¡Emilio Estefan, tío! ¡Hey! Y mire quién está aquí también. ¡Gloria, la tía! Besito para los dos, pero tengo que seguir caminando. ¿Dónde está esa estrella? ¡Hey! ¡Los Tigres del Norte! A ver, ¿quién es? Stevie Wonder. ¡Wow! Juan Gabriel. Maná, Angélica María, increíble. Pepe Aguilar, ahora sí, estoy cerquita. Hey, Lili Estefan, la encontré finalmente. Gracias, Diosito. Y Raúl de Molina, Lili, Raúl. Están un poquito sucias. Ay, ya yo tengo una idea. Vamos por allá. No, pero esto se va a demorar mucho. Hay que tomar medidas drásticas. Tengo una idea. Ahora, huevo. Ahora sí estoy listo. No, pero algo le falta. No sé, no está cogiendo el brillo que yo quiero. ¡Ja! Ya sé. Ahora sí. Perfecto, ahora cambiarla por otra. Ahora sí, finalmente están limpias y brillosas. Señores, fue un honor recibir hace un año atrás, aquí exactamente, casi un año, la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. De verdad que algo único y algo que creo que después de una carrera de tanto tiempo, le tenemos que dar las gracias a todo el mundo aquí. Gracias a todos ustedes, señores. No hubiese sido por el público que nos ha apoyado tanto, yo creo que eso nunca hubiese sido posible. Gracias a ti que fuiste a limpiarla. Gracias, con lo quieran, yo voy a la limpio de gratis. O sea que te pagamos el pasaje, te ponemos en el hotel. Fácil. Lili te pagó para que le limpiara. Yo me quedo sentado ahí limpiando. Cada vez que alguien pasa, yo. Carlito, la mía no la limpiaste. Claro que sí, la limpié las dos. Con cepillo de dientes. ¿Seguro? El tuyo fue con cepillo de dientes. Hoy en Nueva York se realizó una misa muy especial en nombre de la leyenda de la salsa, Willy Colón. Vamos en vivo hasta la gran
Manzana con Yelena Solano, que nos tiene los detalles de esta gran pérdida. Un hombre que es uno de los grandes símbolo, de la Raúl. Música en América Latina, sin lugar a dudas. Adelante, Yelena. Yelena, adelante. Tengo entendido que fue primero privado, luego lo hicieron pues ayer para el público. Cuéntanos un poco cómo desarrolló todo esto el fin de semana. Lili, Raúl, buenas tardes. Bueno, pues esto ha sido un golpe muy grande para el mundo de la salsa, ya que con honores y profunda tristeza Nueva York se despidió de esta leyenda como fue Willie Colón. Esto de los actos fúnebres se llevó a cabo el fin de semana en el condado de Westchester. Nosotros estuvimos presentes acompañando a sus familiares, acompañando a todos sus amigos cercanos. De hecho, tuve la oportunidad de despedirme de Willie Colón. Lo vi en paz. La esposa de Willie Colón, pues obviamente muy triste, visiblemente pero muy afectada. Los hijos, pues por igual, uno de ellos, pues tuve la oportunidad de cantar algunos de los éxitos de Willie Colón en plena funeraria. Pero vivimos momentos muy emotivos y muy tristes. De hecho, aquí en la Catedral de San Patricio se llevó a cabo la misa. Aquí les tengo los detalles. Este fue el lugar donde familiares, amigos y colegas hicieron una ceremonia privada para despedir a una de las grandes leyendas de la música latina, Willie Colón. A los servicios fúnebres llegaron su esposa, sus 3 hijos y amigos muy cercanos para darle el último adiós. En un momento muy emotivo, con la misma orquesta que lo acompañó durante años, uno de sus hijos interpretó varios de los temas de su padre en plena ceremonia. Su féretro permanecía rodeado de arreglos florales y su trombón personal, coronas de flores y fotografías que recordaban su vida, su carrera y el legado de quien fue. El lugar también estaba decorado con imágenes íntimas del artista. Publicistas, empresarios y amigos muy cercanos se dieron cita para acompañar a la familia en este difícil momento. Gracias por estar aquí. Estamos muy felices por el apoyo. Es un momento muy difícil, entonces no voy a decir tanto ahora en este momento, pero quiero decir gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Hoy, desde temprano en la mañana, la Catedral de San Patricio en Nueva York amaneció rodeada de barricadas y con fuerte presencia policial, porque cientos de fanáticos llegaron hasta las afueras del histórico templo para despedir al músico. El momento más emotivo se vivió cuando el féretro llegó a la catedral. Entre lágrimas, aplausos y miradas de admiración de cientos de personas que querían darle el último adiós. Allí se celebró una misa de cuerpo presente y durante la ceremonia, 2 de sus hijos le dedicaron sentidas palabras que conmovieron a todos los presentes. Y al finalizar la misa, la despedida continuó justo en las afueras de la catedral sobre la Quinta Avenida, donde amigos, músicos y fanáticos le rindieron un tributo muy especial con trombones, maracas y carros con las bocinas a todo volumen, haciendo sonar la música de Willie. Impresionante los trombones en el momento que salió el féretro de la Catedral de San Patricio. La verdad que fueron momentos bastante fuertes, todos estábamos engranojados, todos lloramos. Cabe mencionar que su cuerpo pues ya está descansando en el cementerio Valhalla, eso es en el condado de Westchester, lugar donde murió su madre hace 2 años. Me cuenta su manager que se estaba planificando hacer una gira, la última gira de Willie Colón, que iba a ser en el mes de junio, pues lamentablemente esto no pudo suceder. Eso es todo de mi parte desde la Catedral de San Patricio. No sé si ustedes pueden escuchar los trombones. Sí, muchas gracias, Yelena. Vamos a volver contigo más adelante para otra historia. Raúl, y yo estaba hablando, regresé el viernes en la noche con parte del equipo de Primer Impacto, estaba con Tony de Andrade, que iba también a cubrir todos estos eventos, y estábamos hablando de que la última presentación de Willie Colón en televisión fue justo para Premios Juventud en Panamá. Ah, mira. Vamos a escuchar un momento, espérate. Oye, de los pocos artistas latinos que
Cuando él murió, empezó, lo dije la semana pasada, hace 2 semanas cuando él falleció, que había salido en la mayoría de las cadenas norteamericanas, habían mencionado la gran pérdida que había sido. Eso demuestra, Raúl, el crédito que le dan, el respeto que tuvieron por su carrera. Fue un hombre, obviamente, como vemos ahora, muy querido. Desde el accidente que tuvo, él le gustaba mucho andar en esos campers. Sí. Y se iba con la esposa, con la familia, y cuando tuvo ese accidente nunca se recuperó igual. Sin embargo, su amor por su carrera siempre estuvo intacto. Bueno, señores, bueno, descansen en paz.